Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a nuestro segundo bloque de noticias en Pulso Latino. El exfutbolista Faustino El Tino Asprilla denunció amenazas de muerte de miembros de una banda criminal del Valle en su contra. Según le dijo, al mediodía del pasado martes llegaron hombres encapuchados hasta su finca en Tuluá preguntando por él. Contó que también amenazaron al mayordomo y luego se desplazaron a la casa de su padre. Hombres que se movilizaban en 2 carros y en 2 motos llegaron hasta la casa de Faustino Asprilla en el barrio popular de Tuluá y según su denuncia, lo trataron mal y lo amenazaron. Yo alcancé a abrir la puerta, tiraron la moto de mi papá al suelo y me dijeron que si no me comunicaba que me atuviera las consecuencias. Y arrancaron en esas motos, iban con cascos y unas gafas oscuras. Asegura que los mismos sujetos horas antes intimidaron a un empleado de su finca Santino, donde le dejaron el mismo mensaje. Amenazaron al mayordomo, me dejaron un número, que si yo no me comunicaba con ese número, que me atuviera las consecuencias. Al parecer, quien profiere las amenazas es un reconocido delincuente del centro del Valle. Ese tal Porrón, que todo el mundo lo conoce en Tuluá, que es el que extorsiona y el que amenaza a toda la gente de Tuluá. Por ahora, Faustino abandonó su tierra natal Tuluá por recomendación de las autoridades que investigan el caso. En Cali, Calo Gutiérrez, Noticias Caracol. 4 reclusos del centro penitenciario de Najayo, hombres en República Dominicana, fueron liberados este miércoles de manera temporal en el inicio de un programa que les permitirá incorporarse a la vida laboral mientras cumplen sus condenas. Visiblemente emocionados, estos 4 internos caminan por primera vez en años como hombres libres, aunque su libertad es temporal para Nerkis Cuevas Ramírez, Santos Pastor Jiménez Sierra, Cristóbal Cabral y Ramón Ulises Germán es el inicio de una nueva vida. Para mí ha sido un milagro de Dios. Estos reclusos son los primeros en participar del programa Medio Libre, que busca incorporar a los privados de libertad en el trabajo productivo durante los días de semana. Entonces yo le quiero pedir a esa sociedad que nos acompañe en esta labor titánica que hace el nuevo modelo de gestión penitenciaria. No hay una manera de vivir un mundo mejor si no hay perdón. Nosotros tenemos un proceso de 7 meses evaluando con las personas que ellos van a vivir y con las personas que ellos van a trabajar. Cada uno de ellos deberá retornar los viernes a las 7 de la noche al recinto hasta el lunes siguiente. Los reclusos estaban condenados en conjunto a 60 años por homicidio y violaciones, de los cuales han cumplido la mitad. El próximo 17 de este mes otros 2 internos saldrán en libertad como parte del programa, mientras que según las autoridades penitenciarias, la lista de los reclusos que quieren participar ya sobrepasa los 100. Rocío Quiroz, Noticias SIN. Inundaciones y una monumental congestión vehicular se vivieron en Cartagena, ciudad colombiana. Durante más de 4 horas por un torrencial aguacero, la zona amurallada fue la más afectada. Graves problemas de movilidad sufrió el centro amurallado de Cartagena como consecuencia de un torrencial aguacero que hizo colapsar las rejillas de drenaje. Creo que duró más de 45 minutos con una intensidad impresionante que realmente hacía tiempo no veíamos un aguacero tan impresionante. Los problemas más graves se presentaron en las avenidas, donde el tránsito de peatones y vehículos se detuvo por el alto nivel de las aguas estancadas. Bastante, si te vas allá hacia la cuadra esa que está ahí saliendo del ley, hay 3, 4 carros ahí que están ahí parados. El agua, cero alcantarillado aquí en Cartagena. Oficinas y almacenes suspendieron precipitadamente sus puertas luego de que las aguas lluvias sobrepasaran los bordillos de protección. Totalmente inundado, igualito como acá afuera. Todas las empresas que están en la orilla de la plaza. Es la tercera vez en el año que el sistema de drenaje colapsa por efectos de la lluvia torrencial. La crisis carcelaria que se vive en Colombia no es noticia, pero entrar al más sórdido de sus rincones muestra una realidad que el país no conoce. Un equipo de nuestro canal aliado Noticias Caracol entró hasta el último rincón de la cárcel de Bellavista, una de las más peligrosas de ese país. Los mismos internos los guiaron para denunciar que viven en un infierno. Detrás de los muros de nuestras cárceles permanecen más de 200.000 colombianos hacinados en tan solo 138 centros de reclusión en todo el país. La cárcel de Bellavista tiene actualmente
5.877 internos. Fue una cárcel diseñada para tener 2.224 internos, es decir, en este momento tiene 3.653 internos de más. Su director dice que recibe a diario 10 a 20 internos. El patio 2 tiene 1.800. Ahí de las diferentes bandas criminales que tenemos autodefensas, tenemos presos políticos y sociales. ¿Qué es lo más difícil de manejar con ellos? La convivencia. Hay una escasez de personal suficiente, por lo menos en este pabellón, una sola unidad de guardia de forma permanente cuidan 1.534 internos. Llegamos hasta el temido patio 4. Aquí están confinados 1.534 seres humanos, entre sindicados y condenados. El interno vocero nos abre paso. ¡No! ¡Ey, vamos a colocarnos la camisa, señores! ¡Ey, vea, camisa, visita esto! ¿Cuál es la situación que están viviendo ustedes aquí en el patio 4? El hacinamiento. La situación es muy, digámoslo, muy inhumana. En estos momentos la situación para dormir es muy difícil porque nos toca dormir uno encima del otro. La visita guiada empezó por los baños. Miren los baños como donde Esto que ustedes están viendo nunca se había mostrado en televisión. Estamos en Bellavista, estamos en un sector, en el pabellón número 4, y estas son las condiciones en que están viviendo estos internos. ¿Qué estás haciendo tú acá? Aquí es preparando el almuercito. ¿Y qué estás haciendo? Pues fritando los friticos que nos dejan entrar. ¿Cuántos duermen acá? Acá duermen 3. ¿En este campo? Sí, señora. Si gira la cámara, mira. Ven para acá. Tú estás debajo de la buceta, duerme esta gente. Unos se esconden, otros quieren ser vistos. Soy de la ciudad de Cali, mi familia no sabe que yo estoy acá, no tengo una visita. Nos tienen mal acá, se puede estar uno muriendo y no lo sacan a sanidad. ¿Usted me está diciendo que ustedes en la noche no pueden entrar al patio número 4? No, nosotros entramos hasta cierto punto, a los pasillos no podemos entrar, al núcleo habitacional del interno no podemos ingresar. Afuera, los volvimos a ver en manada, haciendo fila por un plato de comida. No ingresa a la parte interna del establecimiento, básicamente encomendado a Dios y esperando salir vivos o esperando salir sin ninguna novedad. Jorge Carmona tiene la difícil tarea de defender los derechos humanos de estas personas. Hoy podemos decir que tenemos más de 70 personas en Bellavista, por ejemplo, por alimentos. Entonces uno dice, si una persona cuando está en la calle no responde por un hijo, ¿será que en la cárcel sí? La falta de recursos hace que el sistema penitenciario hoy colapse y pues lógicamente nos preocupa muchísimo porque la población privada de la libertad está sufriendo estas consecuencias. El hacinamiento en las cárceles está demostrando que el legislar en esta materia ha dejado entre los barrotes intentos fallidos de justicia en el país. Y cambiando de tema, anoche se llevó a cabo la final de la Copa Sudamericana, en donde el equipo de la banda cruzada de Argentina, River Plate, le ganó con 2-0 a Atlético Nacional y se coronó campeón. En Buenos Aires, la fiesta fue monumental. Con más actitud que aptitud, River Plate supo ser mejor que Nacional, que no pudo concretar las dos únicas opciones claras que tuvo. Un remate de Luis Carlos Ruiz que pasó por un lado y otro de Edwin Cardona que detuvo con el pie derecho a Marcelo Barovero. Atlético Nacional perdió en 4 minutos con dos jugadas que parecían una fotocopia la una de la otra. La posibilidad de volver a ganar un torneo internacional después de 14 años cuando se coronó campeón de la Copa Merconorte. Difícil tarea tenía Atlético Nacional en el Monumental de Núñez para lograr alzar su primera Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Juan Carlos Osorio tenía que lograr un empate o una victoria para quedarse con la otra mitad de la gloria, pero esa gesta no se logró. River Plate ganó 2-0 y se quedó con su primer título internacional de los últimos 17 años. Y si miles fueron los hinchas que disfrutaron de la fiesta en la Monumental, miles también fueron los que se acercaron al tradicional escenario de los festejos en la ciudad de Buenos Aires, el Obelisco. Allí los simpatizantes de la banda roja lucieron orgullosos la tradicional camiseta blanca y roja, desplegaron banderas e hicieron sentir la estridencia de las bocinas de los autos. Después del desahogo en la cancha, miles de hinchas celebraron la coronación en la Copa Sudamericana en el centro de ciudad. Y esta es una buena noticia para aquellos que les gusta subir fotos a redes sociales como Facebook estando un poco alicorados, ya que la red social no les permitirá subir estas imágenes y lo que se quiere es disminuir las publicaciones de fotos que puedan ser bastante vergonzosas.
Facebook está investigando una nueva tecnología que pueda identificar fotos que son publicadas cuando una persona se encuentra en estado de ebriedad, esto con el propósito de cuidar la imagen de los usuarios. Para esto, Facebook trabaja de una herramienta que identificará las fotos que suben las personas cuando han bebido alcohol más de la cuenta. Cuando se quiere subir una foto en medio de una celebración, Facebook habilitará un aviso para confirmar que se quiere subir la foto. Así lo comunicó la revista Wired del experto del Laboratorio de Inteligencia Artificial de Facebook, quien afirmó que un asistente digital servirá de mediador en la interacción con los contactos y el contenido de la red social. La misma tecnología que se utiliza para el reconocimiento de rostros en las fotos de Facebook se implementará con el nuevo propósito de la red social. La nueva tecnología aprendería a diferenciar las publicaciones realizadas cuando el usuario está sobrio y cuando no. Y cerramos nuestra emisión con un concierto del bachatero Romeo Santos que se llevó a cabo en Cali, pero este tuvo algo en particular que para muchos fue de más. Romeo subió al escenario a una bella mujer a la que llevó literalmente a la cama. La aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Romeo Santos es el protagonista de este video que ha causado revuelo en las redes sociales. La escena fue grabada durante uno de los conciertos del artista en Colombia, en el cual mostró toda su sensualidad y encanto con un asistente del público a la que hizo subir a su escenario. Candente como gran parte de sus canciones, estuvo esta presentación de la que el bachatero, como parte del show, llevó a esta mujer a la cama al ritmo de una canción propuesta indecente. Esta propuesta indecente. El cantante invitó a una de sus seguidoras al escenario y terminaron tan cargados de erotismo que se fueron a la cama. Relájate, que este martini calmará tu timidez. El cantante le adelantó la Navidad a esa fanática. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.